Bueno, pues esos días de lujo que nos damos acá en la Fundación, ¿no? Cuando nos visitan personalidades como la del doctor Vergel. El doctor Salvador Vergel, bueno, sus méritos académicos son muchísimos, es decir, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, que es la mayor jerarquía que otorga la universidad. Durante años ejerció la docencia, que fuiste director del departamento de Derecho Económico Empresarial. Derecho Económico. Bueno, acá en distintas universidades fue jurado para profesores titulares, bueno, libros, gran cantidad de libros, más de 200 y algo de artículos en revistas como La Ley, El Derecho, en la revista de Derecho Privado y Comunitario. O sea que enumerar los antecedentes académicos nos llevaría un tiempo precioso que es mejor que lo aprovechen con el doctor. Además, bueno, creo que también fuiste presidente del Superior Tribunal La Pampa, estuve 5 años. ¿No es cierto? Así que bueno, hay ¿Vos sos de La Pampa? sos de Bueno. La Pampa, bueno. Yo estuve hace un par de años, estuve desde el año 60, integré el tribunal. Así que Sí, se hace una historia, justo cuando se creó, después la Constitución, cuando se creó el primer, lo integré yo, sí. Bueno. No, yo lo que, digamos, todos éramos bebés. Él también. Sí. Sí. No, yo digo, enumerar los antecedentes académicos, bueno, son muchísimos, pero yo quiero resaltar una cualidad que no es común en profesores de la jerarquía del doctor Salvador Vergel, ¿no? Que es su humildad, su sencillez, su predisposición cuando se lo invita a estar siempre dispuesto a brindarse. Eso realmente lo quiero destacar porque no es una cualidad común en las personas de tal jerarquía, y eso la verdad te enaltece muchísimo más, y lo digo de corazón porque sabes que tenemos una amistad de muchos años y siempre con esa predisposición y pareciera que en realidad le hacemos un favor a él y por supuesto que es todo lo contrario, ¿no? Él enorgullece que esté con nosotros, te agradezco, pero profundamente. Muchas gracias. No quiero decir de corazón porque eso ya lo gastaron en la campaña. Bueno. Así que, bueno, gracias, quedás vos ahí con el auditorio. Muchísimas gracias por la presentación, creo que somos con Horacio, somos amigos de muchos años y creo que esto lo justifica sus palabras. Lo que tenía previsto para las charlas con ustedes es ver dos temas que son importantes que se incorporan en la reforma. Por un lado, la categoría de derechos personalísimos, creo que algo de eso ya han hablado. Y por otro lado, el vínculo con la bioética. Es decir, esta es la primera aproximación legislativa que tiene la Argentina a la bioética, y esto parece que bastaría como para calificar un gran adelanto en el código. Y después la incorporación prácticamente de la mayor parte de los temas de bioética a la categoría de derechos personalísimos. Esto también tiene una significación importante y es uno de los primeros sistemas legislativos que tiene una sistematización de temas de bioética. Es decir, creo que el primero fue Francia, en las leyes de 1994. En 1994 se dictaron un conjunto de leyes reformatorias del Código Civil, del Código Penal, del Código de la Sanidad, incorporando toda una temática, un bloque de temas bioéticos. Entonces,
es el primer ejemplo que tenemos, y después prácticamente el nuestro con este capítulo parece que es decisivo, es muy importante, y creo que ahí está un poco la mano larga de Aida Kemmelmacher, que siempre ha trabajado en esto. Yo recién, mientras estábamos conversando antes de iniciarse la clase, le estaba recordando a Arasi que hace más de un cuarto de siglo nos encontramos con Aida en el primer congreso importante que hubo sobre genoma humano, que lo hizo la Universidad de Deusto. Fuimos los delegados argentinos y de ahí ya nació una mayor conexión con los temas de bioética, y esto ha seguido en aumento. Hoy, los dos expositores que tienen hoy, hemos estado en la comisión, o en la subcomisión que hizo la comisión reformadora sobre el tema bioética. Integramos cuatro personas. Bueno, quiero, antes de entrar de lleno a las normativas, quiero referir algunas ideas básicas sobre qué es la bioética y cuál es el reflejo de la bioética en el derecho. ¿Sí? Estamos un poco acostumbrándonos a este contacto con el término bioética, pero ¿qué es? Es decir, desde el punto de vista etimológico, es poco lo que podemos sacar en limpio. Es decir, bioética, una ética de la vida, es una cosa prácticamente sin un significado preciso. ¿Sí? Bioética es básicamente, después de haber trabajado bastante en esto, he llegado a la conclusión de que es un movimiento cultural. Después podemos ver las partes legislativas y la parte práctica, es decir, tiene una característica relevante, que son dos partes importantes. Y esto se revela en una serie de normas jurídicas, pero también en una serie de prácticas. Cuando nosotros hablamos de comité de ética hospitalaria o comité de ética de la investigación, estamos hablando de algo práctico, concreto, que sale de lo puramente teórico normativo. Y esto también es bioética porque tiene una aplicación concreta y clara. ¿Cómo nació esta disciplina? Es decir, nosotros, para caracterizarla, podemos decir que es una multidisciplina y es una interdisciplina. Es decir, convergen en la bioética toda una serie de disciplinas autónomas, como puede ser la medicina, la biología, el derecho, la teología, la filosofía, la psicología. Todo esto converge en el ramo de bioética, por eso no podemos decir es una disciplina, es una multidisciplina. Y es también una interdisciplina, porque los métodos se vinculan y convergen. Es decir, en los temas bioéticos tenemos que convergen métodos que son propios de las ciencias biológicas, propios de las ciencias jurídicas, propios de la filosofía, si no estamos hablando simplemente de reflexiones teóricas, sino estamos hablando de cómo actuar frente a una serie de fenómenos importantes que se han dado en los últimos 50 años. Es decir, teóricamente se dice que la bioética nació sobre los años 70 del siglo pasado, que se da como fecha de nacimiento de la bioética un libro que escribió un oncólogo americano, von Potter, que se llama Bioética, Puente hacia el Futuro. Y realmente se creó ese neologismo, no existía la palabra bioética, él generó ese neologismo bioética para mostrar un poco una problemática que ya se estaba perfilando como algo distinto, como algo novedoso. Es decir, desde los años 50 del siglo pasado al presente, tenemos cambios fundamentales en lo que hace
a la existencia de la persona humana. Sí. Tenemos toda la parte, decimos, en genética, prácticamente se hizo todo, desde los años 40 en adelante. Es decir, simplemente quiero destacar una circunstancia que, para tener una idea clara de la evolución de los hechos en la segunda mitad del siglo pasado. Hasta los años 40 del siglo pasado no se tenía conocimiento que en el núcleo de la célula estuviera el material genético, los ácidos nucleicos. Es decir, en los años 40 del siglo pasado recién se descubrió la existencia de estos ácidos nucleicos. Es decir, esto es un tema fundamental, porque parece que estamos hablando de la prehistoria y es un periodo de tiempo relativamente corto. Y después se sucedieron una serie de hechos que fueron fundamentales. Es decir, sobre los años 50, Watson y Crick describieron el modelo de la doble hélice del genoma humano, que es lo que posibilita el conocimiento, la descripción del genoma. En realidad ellos figuran como un poco los autores de esto, pero yo quiero hacer un poco de justicia. Es decir, el trabajo de Watson y Crick tuvo como un elemento fundamental, esencial, trabajos anteriores de una investigadora, Franklin. Esta investigadora inglesa lamentablemente falleció muy joven, y cuando se otorgó el premio Nobel, como la Fundación Nobel no da premios Nobel a fallecidos, directamente quedó fuera del premio Nobel, pero ella fue un elemento fundamental para esto. Bueno, en los años 50 decía, se describió ese modelo de la doble hélice, con lo cual posibilitó la investigación sobre el genoma humano. Es decir, ya ahí teníamos los elementos básicos. La descripción de ese modelo dio nacimiento a una rama fundamental de la biología, que es la biología molecular, a partir de los años 50 del siglo pasado. Y de ahí en adelante, en genética, hicieron descubrimientos importantísimos, ¿cierto? Es decir, se hizo como una cosa central que todos ustedes han sido testigos. Asistimos a la secuenciación del genoma humano, es decir, a la descripción sistemática de los elementos químicos que componen el genoma humano. Y esto es un paso también esencial en la investigación médica, en la investigación científica, abrió caminos enormes. En el camino se hizo también un descubrimiento importantísimo, que es el código genético. Se llegó a establecer la unidad fundamental de todos los seres vivos, pertenezcan al género animal, al vegetal, al microbiano. Todos los seres vivos tienen, desde el punto de vista químico, los mismos elementos constitutivos, el código genético, y esa descripción del código genético después es la que posibilitó el tema de la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? En términos muy sencillos, es la posibilidad de transferir material genético de una especie a otra especie, aún saltando reinos, puede ser del reino vegetal al reino animal, información genética que a su vez se transmite y queda incorporada al individuo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la soja transgénica, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de una soja que tiene incorporados elementos en su genoma, elementos, digamos, que posibilitan resistencia a determinados efectos climáticos o para combatir determinadas especies dañinas, etc. Entonces, esto es central. Ahora, estos temas, indudablemente, cuando se dieron, surgió una preocupación importante a nivel social, decir, bueno, había cosas nuevas
paralelamente en otras ramas de la biología se estaban dando también algunos aportes centrales. Surgió toda la temática de los trasplantes de órganos, que es un tema también fundamental, básico. Entonces, un poco la sociedad quedó perpleja ante temas para los cuales no tenía elementos con qué responder. Es decir, cómo yo voy a pensar en la posibilidad de vincular información genética de un reino a otro, o de un individuo a otro, etc. Esto es algo realmente increíble. Pero el impacto social de esto se reveló también en una apreciación de tipo ético. Es decir, bueno, el hombre dispone de una serie de tecnologías, puede modificar la constitución genética de los individuos. Ahora, ¿hasta dónde llega ese poder? Es decir, y ese poder se puede ejercer al margen de un control social adecuado. Es decir, acá entran a jugar temas no solamente éticos, sino temas sociales. Entonces, ¿cuál es el límite a donde pueden llegar todas estas novedades en esto? Entonces, esto motivó un estudio casi conjunto, ¿no es cierto?, de gente que estaba en la parte ética, en la parte puramente científica, en la parte jurídica, es decir, cómo manejamos esto, es decir, cuáles son los límites, que es un tema bastante complicado. Entonces, esto motivó el surgimiento de esta multidisciplina. Es decir, estos temas no se pueden considerar al margen de la opinión social. Es decir, no hay parlamento alguno que pueda tomar decisiones o dictar leyes sobre este tema sin tener previamente un debate social. Es decir, donde se vean el pro y el contra de cada uno de los temas. Tema, por ejemplo, fecundación médica asistida. Bueno, hay temas que pueden ser interesantes y otros temas que no lo son, pero ¿cuál es el límite de la actuación en fecundación médica asistida? El tema, ¿qué pasa con los embriones sobrantes de un proceso de fecundación médica asistida o no? Y este es un tema que ya no es puramente jurídico, no es un tema puramente médico, es un tema interdisciplinario, es un tema que debe ser no solamente abarcado en un estudio teórico, sino desde el punto de vista práctico. Es decir, cuando un parlamento va a dictar una legislación sobre este tipo, naturalmente que debe ser oído la sociedad, los diversos estamentos de la sociedad. Y oír los diversos estamentos de la sociedad, cuando hablamos de debate nosotros, hablamos realmente de un intercambio de opiniones, donde se dejen de lado pasiones, donde se dejen de lado algunos preconceptos y donde se trate en una sociedad plural, como puede ser la nuestra, se trata de buscar la mejor forma de llegar a una solución adecuada. Tenemos una serie de temáticas así, y esto también justifica plenamente la necesidad de la existencia de una disciplina de este tipo. Si esto se instaló sobre prácticamente los años 70, y diversos países entraron a dictar normas sobre esto, se fue generando toda una doctrina importante, es decir, bioética, se han hecho enorme cantidad de congresos, se han escrito enorme cantidad de libros, y es una disciplina, o es una multidisciplina, que es objeto de enseñanza en la mayor parte de las facultades del mundo. Es decir, las facultades de medicina necesariamente tienen la cátedra de bioética, y las facultades de filosofía, y se van incorporando otras facultades. Es decir, es necesario avanzar sobre esto. Esto quería destacar porque es un tema muy importante. Es decir,
tema importante también es cómo esto impactó un poco en el orden internacional. La UNESCO desarrolló una acción muy importante en cuanto no solamente a la difusión de la bioética, sino en cuanto a la formación de principios rectores. Esto lo tomó forma muy importante. Hay 3 declaraciones de la UNESCO que son textos fundamentales. Es una primera declaración sobre derechos humanos y genoma humano. Es decir, cuando surgió toda la problemática del genoma humano y los problemas que podía traer el mayor conocimiento de la información genética, surgió esta primera declaración muy importante sobre los derechos humanos y genoma humano. Luego hubo una segunda declaración sobre los datos genéticos. Esto es un tema relevante, es decir, el tema, yo considero, por ejemplo, acá en nuestro país, el tema de los datos genéticos, que están muy vinculados a las bases donde surgen esos datos genéticos, que es el material genético humano, no están considerados en la ley de habeas data. Es decir, puede ser considerada la información escrita, pero el tema de la protección de los datos genéticos, sobre todo la protección de la fuente de los datos genéticos, esto ya vamos a ver con más detenimiento, es un tema que es independiente, y esto lo trata muy bien esta declaración de la UNESCO, que es fundamental tomarla en consideración, donde toma en cuenta cuáles son los elementos que existen. Y después, el último gran intento de la UNESCO fue la declaración del 2005, que fue una declaración de derechos humanos, bioética y derechos humanos, donde se hace ya un documento completo sobre cuáles son los principios, los fundamentos, los propósitos de la bioética, donde ya se había visto una evolución importante en la disciplina, es decir, ya la disciplina dejó de ser un instrumento simplemente de la práctica médica o para tratar los problemas vinculados entre los avances de la medicina, sino que se buscó algún tema mucho más importante, más general. Es decir, creo que la declaración del 2005 lo que trata es básicamente darle un carácter universal a la bioética, donde no solamente se toman en cuenta estos aspectos puramente científicos, sino se trata la relación del ser humano con sus semejantes, la relación con el medio ambiente, y esto es muy novedoso, incluso los condicionantes sociales y económicos de la salud. Este es un tema central de la bioética hoy, que no estuvo en los comienzos contemplados. Cuando nosotros vemos los documentos y los ensayos hechos en los años 70, 80 del siglo pasado, estábamos navegando en el tema puramente médico, científico, etc. Hoy es mucho más amplio. Cuando la declaración de la UNESCO, sobre todo el artículo 15 de esta declaración del 2005, habla de la responsabilidad social en salud, estamos hablando de los condicionantes económicos y sociales de la salud, que este es un tema de preocupación fundamental que entra dentro de los dictados de la bioética. Entonces, esta es lo que quiero o quise darles inicialmente, es una idea muy vaga de qué es lo que comprende la bioética, qué significa cuando hablamos de bioética, de qué estamos hablando, y cuál es la importancia que tiene la inclusión de temas de bioética en la reforma al Código Civil. Si ustedes ven la parte porque ya vieron, la parte esta de los derechos personalísimos, la mayor parte del capítulo de derechos personalísimos está constituido por temas bioéticos, es decir, el tema de la persona humana, el tema del consentimiento informado, el tema de la investigación con seres humanos, el tema de la manipulación genética, todo esto son temas absolutamente bioéticos y están dentro del Código Civil. Esta es
la importancia que tiene entonces vincular estos temas, sino tal vez conversar sobre estos temas en forma aislada, sin vincularlos y establecer la relación que tiene con la bioética, me parece un poco mezquino. Es decir, es importante ver y analizar cada una de esas normas, no solo desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino con una visión más amplia. Yo creo que cuando haya que entrar a aplicar esta normativa en la práctica judicial, no me cabe ninguna duda que va a haber que entrar a trabajar sobre los temas bioéticos, y ya he visto antes de la reforma del Código Civil fallos donde se citaban como fuente incluso las declaraciones de la UNESCO y temas bioéticos, etc. Es un tema que ya entró necesariamente en el derecho, y esto entró con perspectiva de quedarse y de aumentar su participación en el derecho. Esto es lo que quería ver como parte inicial de esta charla, ¿no? Ahora vamos a ver qué normas trae el código. Es decir, naturalmente que no podemos en el curso de esta charla tratar toda la temática de los temas bioéticos que trae la reforma del Código Civil. Quiero referirme al tema de la persona humana, sobre todo el cuerpo humano y sus partes, que este es un tema central de la reforma del Código Civil, y después el tema de la manipulación genética. Son otros temas. Después la doctora Suarza hará su participación en un tema sobre el comienzo de la vida, algunos temas vinculados importantes, y después completarán con otros temas. Bueno, el artículo 51 habla de la inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad. Este artículo tiene su base, creo que el artículo 16, forma 16 del Código, cuando se disminuyó lo que de ley. Pero fíjense que el artículo 16 de Francia dice, está bajo la carátula, dice, del respeto por el cuerpo humano. Y acá hay una diferencia, porque nosotros hablamos de la inviolabilidad de la persona humana, y acá Francia habla del cuerpo humano. Dice, la ley garantiza la primacía de la persona, prohíbe toda vulneración a su dignidad y asegura el respeto del ser humano desde el comienzo de su vida. Este es el texto francés. De todas formas, yo creo que en lo sustancial hay una coincidencia, porque dice, más allá del título que tiene el artículo, dice, la ley garantiza la primacía de la persona, y acá esto es coincidente con la inviolabilidad de la persona. Es decir, cuando nosotros hablamos de la inviolabilidad de la persona humana, estamos hablando de la primacía precisamente de la persona humana. Y esto se continúa, dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. El tema de la dignidad entra en nuestro derecho privado. Es decir, no recuerdo yo en el Código Civil que se haya mencionado el tema de dignidad, por lo menos la parte normativa. Entonces es importante ver qué pasa con el tema de la dignidad. ¿Qué es la dignidad para el derecho? Es decir, sobre dignidad se han escrito toneladas de papeles en filosofía, en derecho, en teología, en psicología, etc. Pero de todas formas nosotros ahora nos hemos precisado a ver qué es esto de dignidad en el Código Civil.
es decir, cuáles son los límites con que nos vamos a manejar en este tema de la dignidad. Y sobre dignidad, en el tema bioética, es un tema importantísimo, es uno de los temas centrales de la bioética, pero tenemos un debate bastante importante. Es decir, hay algunos especialistas en bioética, como Ruth Macklin, Pinker, otros, y se ve a la dignidad, en realidad, no es un concepto importante, simplemente es una cosa difusa que no tiene mayor relevancia para la bioética y, por supuesto, por ende, para el derecho. Yo no creo que esto sea tal vez un juicio a seguir. Simplemente yo me remito a los documentos internacionales. Todas las declaraciones de la UNESCO, que en esta materia tiene casi un carácter rector en materia de bioética, aluden, pero no una vez, aluden una pluralidad de veces al concepto de dignidad. La Convención de Biomedicina, la Convención de Oviedo, que es el documento europeo sobre el tema, también habla de la dignidad del ser humano. Entonces, habría que preguntarse si están equivocados todos estos textos, si han divagado sobre un tema casi inexistente y para qué se pone como un elemento fundamental. Si ustedes leen la Declaración Universal del 2005 de la UNESCO, está como 10 veces nombrada la palabra dignidad, está entre los objetivos, los propósitos, en los fundamentos, todo. Entonces decimos, bueno, pero estos documentos que se hicieron con tanta precisión, con la colaboración de tantas personalidades, no sirven para nada. Toda esta gente está equivocada, están hablando de algo inexistente para cubrir, es un latiguillo que se usa así para conformar los oídos y nada más. ¿O es realmente algo importante y algo digno de ser tenido en cuenta? Yo creo que sí, que es algo importante y que la ley francesa y consecuentemente luego posteriormente la ley argentina hablen de dignidad al hablar de la persona humana, creo que debe llevarnos a alguna reflexión. Es decir, ¿qué es la dignidad? Y cuando hablamos de que la persona humana tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. En primer lugar, lo que debemos descartar es que la dignidad sea un derecho. No es un derecho. Esto es mi concepción, ¿no? Es decir, yo creo que la dignidad es el paraguas bajo el cual se cobijan todos los derechos humanos, los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales tienen un poco su conexión central con la dignidad. Es un paraguas. Entonces, lo que sí es un derecho es lo que dice textualmente el artículo 51 que estamos hablando, cuando dice que tiene derecho, la persona humana tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Ese es un derecho. El derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad, pero la dignidad en sí no es un derecho. Reitero, es ese concepto central que cobija, que justifica los derechos fundamentales. ¿Y qué es hoy la dignidad? Porque cuando nosotros que queremos referirlo históricamente al concepto de dignidad, vemos que en Roma, en civilizaciones posteriores, se hablaba de algo de un magistrado era digno. ¿Por qué? Porque era superior, se diferenciaba de todo el resto. Es decir, había un concepto de dignidad, era un concepto diferencial y de superioridad. Y todo durante mucho tiempo se mantuvo este concepto, ¿no es cierto? Incluso en la justicia, nosotros cuando hablamos mencionábamos a veces la palabra dignidad, queríamos mencionar algo superior, nos estamos dirigiendo a algo superior, algo distinto. Y hoy creo que el concepto de dignidad es todo lo contrario. La dignidad es
lo que nos unifica a todos los miembros de la comunidad humana. Es decir, somos dignos porque pertenecemos al género humano. Es un concepto igualador, es un concepto de justicia y no tiene nada que ver entonces con un concepto diferencial entre el digno, ese magistrado digno, el emperador digno, es otra cosa. Es decir, es un concepto igualador y creo que esto es importante tomarlo en consideración. Entonces, acá cuando el artículo 51, vuelvo nuevamente al 51, nos habla que tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Esto no es algo declamatorio, porque si siguen el curso del código, cuando hablan del objeto de los actos jurídicos, hablan como un elemento, digamos, que no puede ser objeto de acto jurídico, algo contrario a la dignidad. Y cuando habla de la nulidad de los contratos, habla también de la dignidad, es decir, la contradicción con la dignidad. Sí, ahí tienen elementos concretos para aplicarlo en la práctica judicial. Es decir, no puede ser objeto, ¿no es cierto?, de un acto jurídico algo contrario a la dignidad, ni puede ser objeto de un contrato, ¿no es cierto?, algo contrario a la dignidad. Entonces, y este es un tema entonces que va a obligar de una forma amplia a la interpretación judicial. ¿Qué elementos podemos tomar para calificar la dignidad? Yo vinculo la dignidad con los derechos humanos, que es un tema central. También el tema de los derechos humanos, algún trabajo lo mencioné, creo que es fundamentalmente un movimiento también cultural, que se fue dando a partir del año 48 y que hoy nadie puede discutir lo que representa esta Declaración de los Derechos Humanos y todo lo que se hizo en función de la misma. Es un tema de una relevancia fundamental. Creo que tampoco se puede discutir que la Declaración de los Derechos Humanos del 48 no sea parte del derecho aplicable. Esto lo había estudiado muy bien un gran amigo y gran jurista que fue Grosse-Piel. Grosse-Piel fue un gran internacionalista y prácticamente tuvo su mano en las 3 declaraciones de la UNESCO, es decir, un enamorado de la bioética. Decía, vea, el tema, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomadas por unanimidad, constituyen derecho. Si nadie puede discutir hoy que la Declaración de los Derechos Humanos del 48 sea simplemente una pieza declamatoria, es decir, es derecho positivo. Entonces me parece muy importante. Entonces, si tomamos ese vínculo de los derechos humanos con la dignidad, vamos a ver que una característica fundamental de los derechos humanos es su progresividad. Es decir, los derechos pueden cambiar, pero nunca pueden cambiar para menos. Es decir, son progresivos. Es decir, ¿y son progresivos en función de qué? En función de la evolución que va tomando la sociedad. Es decir, son progresivos en función del adelanto de la civilización. Es decir, cosas que antes no se consideraban que eran violatorias de derechos humanos, hoy sí se consideran violatorias de derechos humanos. ¿Por qué? Por la progresividad de los derechos. Y también en el concepto de dignidad, también creo que acá va a ser necesario una interpretación judicial que tome en cuenta la progresividad. Y cosas que antes tal vez no afectaban la dignidad de la persona, hoy sí se puede considerar que afectan la dignidad de la persona. Es decir, hay una evolución en la civilización, pese a todos los problemas que puede tener el hombre en su desarrollo, y esto es importante. Entonces, la dignidad es un concepto progresivo. Esto creo que es importante tomarlo en consideración.
Estos son los temas básicos. Creo que en esta materia la jurisprudencia va a tener mucho que decir sobre el tema dignidad. Bueno, ahora vamos a ver el derecho sobre el cuerpo. El artículo 17 no está dentro del capítulo de derechos personalísimos. No obstante, lo que contiene y consagra son derechos personalísimos. Simplemente no está allí porque era necesario, por razones metodológicas, incluir dentro del capítulo de bienes al tema del cuerpo humano. Acá había un problema que se daba con bastante asiduidad, que era el desconocimiento de lo que significaba en el momento actual las partes separadas del cuerpo humano. Es decir, ¿cuál era el estado de la doctrina civilista al momento de sancionarse el Código Civil actual en materia del cuerpo humano y las partes humanas? Es decir, el cuerpo humano en general nunca tuvo relevancia para los códigos del siglo XIX, entre los cuales está especialmente el nuestro. Y no tuvo relevancia porque realmente lo que interesaba eran códigos donde prevalecía la parte monetaria, es decir, la persona estaba un poco, tal vez, no se tomaba en consideración. Era la parte patrimonial era lo que era fundamental en esos códigos. Y la referencia que se hacía al cuerpo humano era casi inútil. Es decir, en nuestro código de Vélez, la referencia que se hace al cuerpo humano casi no existe. En algunas notas existen, pero normas básicas no existen. Entonces, llegamos a este estado y la doctrina civilista seguía sosteniendo con relación a las partes separadas del cuerpo una doctrina que era imposible de sostener a esta altura de los tiempos. Decía, a ver, mientras algo forma parte del cuerpo humano y lo integran, ¿sí?, participa, por supuesto, del tratamiento, del reconocimiento de la dignidad del individuo, etcétera, etcétera. Cuando una parte del cuerpo, pequeña, grande o mediana, ¿sí?, no interesa el tamaño, se separa del cuerpo humano, ya las condiciones bajo las cuales se respetaba al cuerpo humano desaparecen. Y es una cosa. Esto es, ustedes tomen todos los textos de civil, para ver qué es una parte separada del cuerpo humano, es una cosa susceptible de tener un valor, e incluso por tal puede entrar en el comercio. Alguno establecía algún límite, ¿no es cierto?, vinculado con el objeto de los actos jurídicos, etcétera, pero la calificación era una cosa. Y esto realmente no lo podemos admitir. Esto ya hace tiempo que el tema ha desaparecido. Es decir, yo 2 o 3 años antes que salga el código, saqué un trabajo que se nombraba algo así, notas para un estatuto de las partes separadas del cuerpo. Ahí realmente decía cuáles eran las razones que determinaban que las partes separadas del cuerpo estuvieran sometidos al mismo estatuto que el cuerpo humano. Y esto, bueno, el código lo recepta claramente. Dice,
tema lo soluciona de esta manera, es decir, en la parte de bienes establece este artículo 17, donde claramente se establece y habla del cuerpo y de las partes. Por primera vez en el código se habla de partes del cuerpo. ¿Y qué son partes del cuerpo? Esto es muy, muy importante. Nosotros, algo de la doctrina se ha trabajado sobre eso ahora, y hablan, yo creo que con algún error, se mezclan los tantos, ¿no? Es decir, tenemos partes del cuerpo, productos del cuerpo y desechos, que son cosas distintas. Es decir, las partes del cuerpo son los elementos que lo integran de forma permanente al cuerpo, cualquiera sea su posición, cualquiera sea su tamaño. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre el tamaño de las partes. Los productos del cuerpo son elementos que no integran normalmente el cuerpo. Es un producto, por ejemplo, la leche materna no es parte del cuerpo, es un producto del cuerpo. Y después tenemos los desechos, donde normalmente, ahí sí, la doctrina había trabajado, por ejemplo, en cuanto al cabello o las uñas, pese a que podrían considerarse parte del cuerpo, entraban dentro de esa categoría de desechos, ¿no? En cuanto al tamaño de las partes del cuerpo, claro, es decir, si nosotros tomamos una mano, un riñón, nadie va a discutir de que esto es una parte del cuerpo. Pero si descendemos y vamos hasta elementos pero básicos, el tema es para algunos discutible. Yo ahí citaba en un trabajo la opinión de un filósofo francés que formó parte del comité francés de bioética. Nos decía él en un trabajo, sí, vea, la dignidad del cuerpo se puede transmitir a una parte donde se ven todavía las formas humanas, como puede ser un riñón, una mano, etc. Pero si descendemos a lo más bajo, dice, ¿qué queda de humano en un gen, en una proteína? Y la opinión de este filósofo era que allí prácticamente no creo que está totalmente equivocado, ¿no? Creo que precisamente el gen es un elemento fundamental, es decir, el gen es un componente esencial del genoma y el genoma es el signo distintivo de nuestra especie. Es decir, si no respetamos el signo distintivo de nuestra especie, entonces estamos hablando de otra cosa y no estamos hablando de derechos. Creo que el tema de las partes es lo que integra en forma permanente el cuerpo humano. Puede ser elementos sólidos o líquidos, por ejemplo, la sangre es parte del cuerpo, porque la integra en forma permanente. Esto es importante. Y entonces el artículo 17, volvemos al 17, dice, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes, esto destaco bien, por primera vez acá se está hablando de las partes del cuerpo en un texto legislativo, no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles por su titular, siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Entonces, es fundamental y creo que es muy importante después, si ustedes leen la exposición de motivos de la comisión redactora, ahí está muy bien explicado por qué, ¿no es cierto?, es necesario sacarlo del tema de la comercialidad, y decir esto no tiene valor económico, si esto no es susceptible de entrar al mercado, ni el cuerpo humano ni las partes. El tema de la comercialidad del cuerpo humano, esto algunos autores franceses como Mesot, Carbonnier, etcétera, lo habían planteado ya
pero casi no tenía mayor sentido. Había, el cuerpo humano era se planteaba la extracomercialidad del cuerpo humano, la indisponibilidad del cuerpo humano. Realmente, en esos tiempos lo que interesaba era el cuerpo humano en su totalidad. A nadie se le ocurría, hasta que no aparecieron el tema de los trasplantes de órganos y después toda la parte genética, ahora de la cual vamos a hablar, no tenía mayor importancia hablar de las partes separadas del cuerpo. El cuerpo era una unidad. Hoy día tenemos que las partes del cuerpo pueden ser extraídas con diversas funciones y pueden responder a diversas motivaciones. Entonces esto es muy importante establecer y trabajar sobre el tema de las partes separadas del cuerpo. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que hoy determina la relevancia de las partes separadas del cuerpo? Por un lado, las partes separadas del cuerpo se han convertido en materia prima de la industria. Es decir, cuando nosotros hablamos de la patentabilidad de genes humanos, de proteínas humanas, etc., la comercialidad de células madres o de líneas celulares, estamos hablando directamente que partes del cuerpo y partes relevantes por lo que representan simbólicamente están en el comercio. Es decir, hoy día el tema genes, tal vez acá he sido el tipo que más se ha ocupado de esto en forma reiterada, para decir que este es un disparate total, el tema admitir la patentabilidad del material genético humano. Esto no tiene sentido, es decir, por múltiples razones, ¿no? Por razones vinculadas con lo ético, en lo que estamos hablando acá de la indisponibilidad del cuerpo humano y sus partes, pero también cuestiones vinculadas con la propia estructura de la ley, de las leyes de propiedad industrial. Es decir, ¿qué es lo que es patentable? Lo que es patentable para nuestra ley de propiedad industrial, ley de patentes, es una creación humana. Fíjense ustedes que nuestra ley es muy singular casi en el mundo, porque las leyes en general, las leyes de patentes, no establecen qué es una invención. Entonces, tomen cualquiera de las leyes de patentes, los países europeos, Estados Unidos, no se dice qué es una invención. Creo que el caso nuestro es singular con el de México y algún otro país de África, pero son 3 países en el mundo que tienen definido qué es una invención. ¿Y esto por qué no se define la invención? No es por un olvido. No se define una invención precisamente para permitir todas las tropelías que se están haciendo. Si se definiera correctamente lo que es una invención, una enorme cantidad de invenciones, sobre todo en el campo de biotecnología, desaparecería. Y en el caso de los genes humanos, ¿alguno de ustedes me puede explicar en qué consiste la invención de un gen? Cuando quien lo patenta lo que simplemente hace es describir la composición química de un elemento ya preexistente en la naturaleza. Esto no es patentable, es decir, por violación a las leyes de patentes y fundamentalmente por violación a principios fundamentales que hacen al cuerpo humano, sus partes, etc. ¿Cierto? Entonces, tema muy importante. Ese tema mencionaba yo, el de la comercialización de las partes del cuerpo humano. Pero después hay 2 elementos más. Hay un elemento que es central para justificar la inclusión de las partes del cuerpo humano en toda esta legislación, y creo que ha sido una cosa muy acertada del Código. Las partes del cuerpo humano contienen todas información genética. ¿Qué es la información genética? Es el ADN,
nuestro. Es decir, la información genética nuestra está contenida en el núcleo de cada una de las células del organismo, el ADN. Si se permitiera que esas partes entren en el comercio, sean disponibles libremente, ¿y dónde está el derecho a la intimidad del individuo? Es decir, cualquier persona tiene la posibilidad de tener un conocimiento pleno del genoma de un individuo. ¿Y qué información es la que da el genoma de un individuo? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es esto? El genoma, ustedes saben, está formado por los filamentos de ADN que tienen la totalidad de los genes, que son los que en definitiva van a proyectar nuestra vida en las generaciones siguientes. Ese genoma está compuesto de dos tipos de elementos. Esto es un tema central que el derecho también tiene que hacerse cargo de esto, porque la gente del derecho tiene que empezar a meterse en esto, ¿no? Hay dos tipos de elementos. Hay una parte que se llama codificante, que es mínima, que es el 3% de todo el genoma, que es la que contiene la información necesaria para la reproducción nuestra. Es decir, la parte codificante es la que nos informa sobre los caracteres hereditarios fundamentales nuestros y lo que va a determinar después, a través de la parte codificante se forman las proteínas, y las proteínas son las que en definitiva conforman los tejidos conforman los órganos y los órganos conforman el cuerpo humano. No solamente en lo material, sino también en cuanto a diversos caracteres psicológicos, etc. Todo esto está en la parte codificante, que es 3% del genoma humano. La otra parte, que antes se denominaba genoma basura, porque naturalmente cuando uno sabe lo que es, dice esto es basura, pero cuando se entra a indagar, esa basura sirve para cosas muy importantes. En 1985, no hace mucho tiempo, un científico inglés de Leicester, que se llama Jeffries, realizó un descubrimiento importantísimo en esta materia, que es el que posibilita toda la parte de la investigación forense en genética. Descubrió esto. ¿Qué es lo que descubrió él? Tomó de esa parte no codificante, observó con los ojos naturalmente de un investigador, de un científico, observó que había una especie de códigos de barra que se repetían. Le llamó la atención, comparó ese código de barra que había descubierto con otro código de barra de otra cédula del mismo individuo y vio que era exacto. Tenía las dimensiones, los tamaños, la secuencia era exacta, los códigos de barra eran exactos. Entonces ahí ya se prendió la luz. Comparó luego el código de barras de ese individuo con otro individuo distinto. Naturalmente vio que estaba alterado ese código de barras. Bueno, siguiendo con ese descubrimiento, llegó a determinar la posibilidad de que se individualice a un ser humano a través de esa parte no codificante del genoma, que es lo que hoy posibilita todas las pruebas forenses, no surgen de la parte codificada, surgen de esa parte que era el genoma basura, que fue descubierto en 1985 y que alteró totalmente todo lo que puede ser la genética forense. Entonces, el genoma humano tiene esas dos funciones. Ahora, esa parte primera, la parte codificante, si nosotros permitimos que circule sin destino, estamos poniendo prácticamente en la calle la privacidad
Es decir, cualquier individuo puede tomar noticias de que tal persona tiene predisposición a enfermarse de tal cosa, tiene tales características e incluso se pueden descubrir cualidades que no solamente lo afectan a él, sino afectan al resto de la familia. Eso es lo que, si ustedes leen la declaración de la UNESCO sobre datos genéticos, donde dice para qué sirve la información genética, ahí está. Y una de las cosas dice, primero para ver las características, pero después puede servir para la característica del individuo y puede servir también para características de grupos de población. Entonces esto, desde el momento que se conoce, debe pertenecer a la más íntima privacidad. Es decir, el hecho de hacer conocer en una relación laboral, alguien conoce mi información genética, puede ser una causa determinante para no conseguir el empleo, para que me echen. En un seguro de salud puede también ser una causa determinante para que no se dé, es decir, puede tener consecuencias graves para el individuo. E incluso el conocimiento de esa parte codificante puede determinar la existencia de datos que hasta ese momento no conocía el individuo, lo cual lo puede perturbar en su psiquis. Es decir, bueno, usted tiene una predisposición a hacer tal cosa, tiene una predisposición para otra cosa. Entonces, esta parte debe ser guardada. Y debe haber un derecho a la intimidad. Esto es una cosa así. La otra parte, lo que afecta es un derecho a la identidad, la parte no codificante. Pero la parte codificante afecta la identidad del individuo, perdón, la privacidad del individuo. Es decir, toda una serie de datos que son fundamentales sobre su existencia. Esto no puede estar en manos de cualquiera. Entonces, cuando hablamos que las partes separadas del cuerpo pueden tener un curso libre porque son cosas, la verdad, hablar de que en este momento, después de conocer esto, que las partes separadas del cuerpo son cosas que pueden entrar en el comercio, estamos renegando el derecho y de todo lo que sabemos del derecho. Es decir, acá hay una cosa fundamental que es la defensa de la privacidad, la defensa de valores fundamentales. Es mucho más que un dato médico, mucho más que un dato médico. Debe tener mucho más protección que un dato médico. Es decir, si hay un nivel de protección, el nivel máximo lo debe tener la información genética humana. Y la información genética humana está contenida en cada muestra de material humano. Entonces, hoy día los materiales humanos circulan libremente. Hay un jurista italiano que brilló mucho en derechos reales, Rodotà, que es un magnífico jurista, sacó un libro recientemente sobre el derecho y sus reglas, se llama, ¿no? Que realmente es una joya, se los recomiendo para leer, no solamente para esta ocasión, en general es el libro de un pensador auténtico, ¿no? Y él dice, en este momento el cuerpo humano está desintegrado, es decir, hay partes del cuerpo humano que están con diversos destinos, es decir, una muestra biológica puede estar en un biobanco que se dio para fines de investigación. Una parte del cuerpo humano, como puede ser, por ejemplo, las células madres del cordón umbilical, puede estar en un establecimiento para la guardia y conservación. Una mujer puede depositar sus óvulos en función de querer ser madre en un tiempo X, ¿cierto? Como si ustedes habrán leído en los diarios esas compañías que para retardar el procedimiento de la maternidad establecen estas cosas. Entonces, el cuerpo realmente está circulando. Entonces, ¿cuál es el derecho que tiene el individuo sobre esa información genética? Y yo en este trabajo que les mencionaba, un poco acudí
a un símil de una sentencia del Tribunal Supremo alemán en materia de informática. Cuando surgió la informática, el Tribunal Supremo alemán un poco elaboró esa teoría sobre la autodeterminación informática, es decir, el derecho que tiene el individuo a seguir sus datos y a tener el control de sus datos. Yo, siguiendo esos lineamientos, hablo del el tema de la autodeterminación genética. Es decir, en todo momento el individuo debe tener el control de sus datos genéticos. Esto es fundamental. Es decir, esto no puede salir de su esfera. ¿Y cuál es el elemento central para asegurar el control de los datos genéticos? Es el consentimiento informado. De eso que nos va a hablar después, no sé si ya nos habló Sandra, que es la especialidad de ella, ¿no? El consentimiento informado. Esto es central, es decir, ¿bajo qué condiciones se entregan esos elementos del cuerpo humano y cuáles son los derechos que tiene quien posee? Porque lo que decía Rodota, hay una especie de cogestión del cuerpo entre el individuo al cual pertenece y la persona o el funcionario que tiene a sus cargos un biobanco, por ejemplo. Entonces, acá el tema fundamental es que es central, es un tema absolutamente central, este tema de las partes del cuerpo humano. Es decir, cuando hablamos de las partes del cuerpo humano, estamos hablando de cosas muy serias, no estamos hablando de pedacitos de piel, nada, está muy serio. Y hoy día hay tanto control en el mundo sobre las partes del cuerpo humano que hasta tiene protección penal los desechos quirúrgicos. Antes los desechos quirúrgicos se podían tirar y que vengan los perros y se los coman, pero hoy día tiene protección penal, porque precisamente allí también hay información genética, es decir, en cada manifestación material de una parte del cuerpo existe información genética, y mientras exista información genética está comprometido derechos fundamentales del individuo. Esto es clarísimo y esto creo que no necesita mayor explicación. ¿Cuáles son, en cuanto a la circulación de las partes del cuerpo, cuáles son los fines perseguidos con la circulación? Es decir, hay diversas formas por las cuales, o diversos negocios por los cuales puede circular las partes del cuerpo. Una primera parte sería la compraventa. Es decir, bueno, pues nosotros parece medio desatinado, medio raro hablar de compraventa de partes del cuerpo humano. No obstante, en el mundo existe todo un mercado de compraventa de riñones, de compraventa de partes de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo horrible. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay anualmente 10.000 riñones que son vendidos por razones económicas y comprados. Esto es un disparate total. Es decir, esto realmente pone a nuestra civilización en el peor de los límites. Europa hace pocos días acaba de aprobar una convención sobre la penalización de la circulación de órganos humanos. Se aprobó en Santiago de Compostela hace pocos días, se firmó esa declaración. Esto es un tema muy importante. Entonces, esto es también algo que realmente repugna nuestra conciencia, pero existe. La compraventa es una forma de circulación de parte del cuerpo. Después, la forma más común de circulación es la donación, sobre todo para los fines de trasplante, tema que está en nuestro derecho, está tratado ya por una ley específica, que el propio código remite a la ley específica, es una ley de trasplante. Después tenemos
entrega de muestras biológicas. Muestra biológica es todo elemento del cuerpo humano que tenga información genética, que es prácticamente todo. Las muestras biológicas hoy día se archivan, se manejan en lo que se denominan biobancos, que son institutos recientes, que en donde existe una forma organizada de tenencia, no es como antes las colecciones hospitalarias que sino técnicamente están organizadas, y esto sirve para investigación e incluso para el intercambio de estos materiales con otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en el Garrahan, tenemos un biobanco de archivos de muestra de sangre del cordón umbilical que mantiene células madre. El tema de la compatibilidad, después en el caso que sea necesario efectuar un trasplante de células madre, es bastante complejo. Entonces, el Garrahan está vinculado con organismos internacionales, otros institutos, incluso algunos de los trasplantes que se hicieron acá se hicieron con la colaboración de otros institutos donde trajeron, se arregló el tema de la compatibilidad. Y esto es muy, muy importante y creo que es una cosa civilizada. Y bueno, y después los biobancos con fines de investigación se están acelerando muchísimo. Hoy la investigación biológica es importantísima en el mundo y sobre todo la colaboración entre los diversos institutos de investigación es notable. Con eso por ejemplo, en materia de genética se han hecho adelantos importantísimos con la colaboración de diversos centros. Por ejemplo, hace muy poco terminó el estudio del genoma de los principales tipos de cáncer. Y esto es un trabajo importantísimo, va a servir seguramente para el futuro, para la búsqueda de elementos terapéuticos, pero esto se logró con la colaboración de diversos centros. El mismo trabajo de la secuenciación del genoma humano se logró finalmente con la colaboración de una serie de centros importantísimos del mundo, si no se hubiera llegado en los términos previstos a esas cosas. Hoy día están trabajando muy cerca la parte biológica de la parte informática. La bioinformática hoy es una disciplina importantísima y los investigadores que tienen formación en informática son los reyes hoy de la investigación médica. Bueno, tenemos la donación y después tenemos otra forma también de circulación de las partes del cuerpo, que es la conservación para un momento posterior, como puede ser lo que decíamos en el caso de gametos femeninos, etcétera, ¿cierto? Bueno, creo que la posición del código, la reforma era imprescindible, si no podíamos seguir trabajando con la doctrina civilista en esta época, porque ya estaba superada por los hechos, ya no teníamos nada que hacer. Bueno, ahora voy a tratar de utilizar un poquito de tiempo que me queda y hablar sobre el tema de la manipulación genética. Vamos a ver. Dice el artículo 57, titulado Prácticas prohibidas, dice: está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a sus descendientes. Y este tema nos lleva a lo que es la manipulación genética
en qué consiste la manipulación genética, cuáles son los tipos de manipulación genética y cómo se originó esto. El tema, yo recién refería un poco los comienzos de la investigación biológica, sobre todo en materia genética, cuando llegamos o se llegó a descubrir lo que era el ADN recombinante, o sea, la ingeniería genética. El ADN recombinante, ¿qué es? Son secuencias de ADN que pueden ser transferidas a otro individuo, a otra especie, y transmitiendo las características similares. Teóricamente es fácil expresarlo, esto se puede hacer con una forma gráfica, ¿no es cierto? Si imaginamos la secuencia de ADN, una fibra de ADN completa que tiene toda la información genética de un individuo, hay un gen o dos genes que se desean transferir a otro individuo que tiene también otra secuencia completa. Lo que habría que hacer teóricamente, ¿qué es? Primero, separar del individuo, digamos, 1, la información genética que queremos transmitir, sean 1, 2, 3 genes, y después habría que cortar la información genética, o sea, la fibra de ADN del otro individuo, insertarlo y hacerle cumplir la misma función que cumplía en el organismo anterior. Esto, contado así, parece una pavada, pero realmente es un tema complejísimo. Es un tema complejísimo y los casos de, por ejemplo, en vegetales son muy pocos. Es decir, Monsanto hay 1 o 2 ¿no? en el mundo, si no habría 500 o 1000. Es decir, tema muy complejo porque lo que nosotros podemos ver así, muy sencillo, que es la transmisión de características genéticas, tiene que conjugarse con esto. Primero, cómo se inserta en el genoma receptor esa información. Los genes interactúan entre sí y con los demás elementos de la célula. Es decir, todo es un tema bastante complejo, el tema de la actuación de los genes. Y la función que desarrollan está determinada también por la ubicación dentro del genoma. No es lo mismo ubicar un gen en un determinado segmento que en otro. Y este es un tema muy complejo, porque estamos tratando con materiales infinitamente, digamos, microscópicos. Es un tema muy complejo, pero es posible, lo que se determinó, es posible transmitir información genética, y esto es probado. En 1980 se patentó el procedimiento del ADN recombinante en Estados Unidos, y después todo avanzó, se siguió trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se conoció en el mundo científico y en la sociedad la posibilidad de transmitir información genética y de modificar la información genética de un individuo, surgió una gran preocupación, no solo en la sociedad, sino en el mundo científico. Uno de los sabios que intervinieron en esto, Alan Berg, publicó una carta en las principales revistas científicas del mundo, proponiendo una moratoria, no solamente en la investigación, sino en la aplicación de esto, porque se veía venir algo terrible, es decir, la posibilidad de ir modificando individuos, etc. Fruto de esa carta que se denomina la Carta de Berg, se hicieron 2 congresos en California. En un primer congreso, los científicos involucrados aceptaron una moratoria
hasta tanto se pudiera conocer más y saber más cómo controlar esto. Y después, en el segundo congreso, se dispuso que podían seguir las investigaciones bajo toda una serie de precauciones. Esto es fundamental. De todas formas, quedó en la sociedad asentada esta idea que era posible cambiar la información genética y lo que podía traer problemas serios. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros estamos ya con una dimensión temporal interesante como para medir las consecuencias de lo que pasó. Desde el 80 hasta el presente ha pasado un periodo considerable. Es decir, en este periodo los investigadores en genética se dedicaron a cosas muy importantes, avanzaron en muchos campos, pero realmente este tema de querer modificar la información genética, sobre todo a nivel de individuos humanos, casi no tuvo ninguna aplicación y casi el tema quedó congelado. No obstante, el tema de la manipulación genética es un tema que sigue siendo preocupante. Es decir, creo que es importante que un código del siglo XXI establezca normas sobre el tema de la prohibición de la manipulación genética. ¿Qué es la manipulación genética? Manipulación, que es el hecho de algo que se hace con la mano, es decir, donde en lugar de producirse los efectos naturales de cualquier evolución en un proceso, el hombre está tratando de interferir en ese proceso natural y tratar de realizar otras funciones. ¿Cuáles son los supuestos de manipulación genética que debemos considerar? Primero tenemos una manipulación genética somática. ¿En qué consistiría esto? En la posibilidad de tratar determinadas enfermedades en un individuo ya formado, un individuo adulto. Entonces, acá el gen actúa como medicamento. Es decir, tiene una ausencia de tales cosas, tiene un gen, se pueden transferir genes de otro tipo, etc. Esto es, los resultados de esta terapia génica somática revierten exclusivamente sobre el individuo, porque esto no tiene capacidad de ser transmitido. Esto es simplemente en el cuerpo del individuo tiene resultado. Cambio, el otro tipo básico de manipulación es en la línea germinal. Es decir, si existe una predisposición a una enfermedad determinada, o existe también la posibilidad de tener la enfermedad esa, se puede interferir en la línea germinal, sea en los gametos o sea en el embrión, y llevar una información genética, esto que sí, este es el tema más relevante, porque esta información sí es posible, va a ser transmitida a las generaciones futuras. Esto no queda ya, es decir, se transmite. Diferencia la somática, queda en el cuerpo de quien lo recibe. La germinal no, precisamente está alterando la composición genética o de los gametos o del embrión, y este es el tema más discutible. Después tenemos la manipulación de mejora. ¿Qué es esto? Mientras nosotros hablamos en manipulación genética en línea somática o en línea germinal, estamos hablando de temas vinculados con enfermedades, o una enfermedad, o la predisposición a una enfermedad. Ahora, cuando nosotros hablamos de mejoras, ¿qué es lo que queremos decir con mejora? Es decir, es una especie de bebé a la carta. Yo deseo que mi hijo sea alto, rubio, de ojos celestes, que tenga tal predisposición. Entonces, es decir, viene todo el tema, si es posible,
introducir elementos en la mejora del individuo. Y esto es un tema que tiene que ver también con el determinismo genético. Es decir, estas ideas de mejora del individuo o de la raza estaban bastante vinculadas a la idea también de un determinismo genético absoluto. Es decir, el individuo es absolutamente el gen, es el fruto de sus genes. Es decir, ya está, todo viene predispuesto en el individuo, la carta de vida está en el gen. Sí, las enfermedades, las disposiciones. Entonces yo a lo mejor puedo modificar la composición genética y puedo obtener un individuo con otras condiciones, otras características, etc. Entonces, durante un tiempo esto tuvo algún predicamento. Hoy día todo este tema está en franca retirada, el del determinismo genético. Los genetistas contemporáneos, los que están hoy trabajando en esto y cada vez más, que han llegado a la conclusión de que el hombre es el fruto de su herencia genética y de las condiciones medioambientales. Cuando hablamos de medioambientales, hablamos de las condiciones de alimentación, de cuidados, de educación, etcétera, ¿no es cierto? Es un fruto conjunto. Sí, sí. Entonces, y es a veces mucho más relevante los condicionantes socioeconómicos de la salud que los datos genéticos que vienen de la herencia genética. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejora, vamos a hablar, ¿mejora de qué? Si queremos realmente mejorar al ser humano, lo que queremos hacer, tenemos que darle más educación, más alimentación, es decir, esto es una gran genetista, que es amiga también, tengo amistades raras, ¿no? Una que es colombiana, que es Zeus, hizo un trabajo, que yo lo cito ahora en unas cosas que estamos escribiendo ahora con Sandra, ¿no? Donde dice esto, dice, vean, si se mejoraran las condiciones de alimentación y de cuidado, el 75% de las enfermedades genéticas y de las muertes prematuras de los chicos se solucionarían en los países subdesarrollados. Ahí están dando un dato importante como para determinar qué es. Es decir, hoy día las condiciones socioeconómicas de vida son fundamentales para el desarrollo del individuo. Entonces, este tema de la mejora de los seres humanos, aparte que es absolutamente discriminatoria, es decir, carece de fundamento científico. Esta es la realidad entonces de la manipulación de mejora. Y tenemos, por último, la manipulación eugénica, que sería ya una manipulación destinada a alterar ya la especie humana, que esto ya sería, y caracteres mucho más complejos de la especie humana. ¿Qué es o cuál es el objeto de protección de que trae este artículo 57? ¿Qué es lo que se quiere proteger? Creo que acá tenemos que un poco ver algo que lo dice la comisión redactora, donde el tema de las diferencias entre derecho público y derecho privado prácticamente acá en el código se insensibiliza. Acá también vemos qué queremos proteger cuando protegemos el tema de la manipulación genética. Y se puede hablar del derecho a tener un genoma no modificado, puede ser un derecho, digamos, de las generaciones futuras, puede ser un derecho subjetivo. Creo que acá, fundamentalmente, cuando hablamos de el objeto de protección, yo creo que acá lo importante es lo que estamos protegiendo, en definitiva,
es la dignidad del ser humano. Es decir, si no protegemos la información genética, si no defendemos lo que es el signo distintivo de la especie, creo que estamos mal encaminados. Entonces, creo que el tema, este tema de la manipulación genética, hoy día no tiene, tal como les decía, una importancia fundamental, porque no hay tampoco elementos científicos que nos muestren un adelanto en la posibilidad de llegar a manipulaciones genéticas. Inicialmente, después de terminada la secuenciación del genoma, hubo un tiempo en que muchos científicos entraron a trabajar sobre el tema, sobre todo de aplicar la terapia somática. Y esto dio resultados muy malos. Tuvieron que suspender las pruebas porque tuvieron casos de muerte, casos de deformación, es decir, hubo que rebobinar todo y empezar de nuevo. Y se empezó de nuevo. En 1912, en la Unión Europea se aprobó el primer protocolo sobre el tema de terapias en línea somática. La parte de terapia en línea génica todavía está muy verde, está por verse, no hay ningún peligro inmediato y creo que de todas formas yo sostengo que en un código del siglo XXI es importante traer una norma como la del artículo 57. Esta norma no es la que primitivamente proyectó la comisión. La comisión había proyectado un artículo donde decía que se prohibía no la alteración genética del embrión, sino se prohibía la alteración genética. Acá el texto aprobado se pone del embrión, y yo creo que esto es algo intencional como para darle un mayor protagonismo al embrión, porque olvidan también que puede haber una manipulación genética anterior al embrión en los gametos iniciales que forman el embrión. Esto es lo que está olvidado. Y después, el tema importante es que el proyecto establecía claramente que dejaba a salvo el supuesto en que sea para combatir una enfermedad o la predisposición a tenerla. Es decir, si en la investigación científica llegamos un día a la posibilidad de que mediante la terapia en línea germinal podemos evitar una enfermedad, ¿por qué vamos a dejar de usarlo? Esto sería entrar en un dogmatismo que no tiene sentido. Esto fue suprimido en el proyecto definitivo. Creo que acá también lo que es importante, al igual que en otras piezas del código, es importante que se establezcan normas sancionatorias de la violación, porque si decimos se viola, está prohibido tal cosa, y después no tenemos la sanción, una sanción o penal o una sanción profesional, creo que es muy declamatoria. Esta disposición tiene que estar complementada con normas donde se establezca cuál es la sanción por violación de estas directivas. Bueno, esto es lo que quería traerles como nota inicial de toda esta temática de la bioética en el Código Civil. Gracias.